¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y también director de Visiones Sonoras, que en este 2021 tiene su versión híbrida. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Es un placer que estén con nosotros. Quiero agradecer, como siempre, a las instituciones que nos apoyan, al Gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura Federal, Fundación Telefónica y el resto de nuestros patrocinadores que han hecho posible que este año podamos mantener Visiones Sonoras en su edición 17, que nos tiene muy contentos. Como saben, para mí muy importante también agradecer al personal del CEMAS todo el trabajo de estos meses para preparar la plataforma y las actividades que van a estar con ustedes estos días. Así que les recomiendo que no se las pierdan, aprovechen todo, conéctense, pregunten y no se pierdan las actividades también en tiempo real para poder conocer a los participantes. Sonus Literarum es el proyecto que nos presentan hoy los dos queridísimos amigos del CEMAS y míos personales, Ana Lara y Luis Jaime Cortés, que están aquí con nosotros. Así que les quiero agradecer muchísimo su tiempo y como siempre su amistad y su cercanía con el CEMAS ha sido fundamental y también con Visiones Sonoras. Pero en esta ocasión me da muchísimo gusto que Visiones Sonoras pueda ser el espacio importante de lanzamiento de este proyecto tan interesante que quiero que nos compartan, que todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar, porque esto se queda en la plataforma, puedan acercarse al proyecto, puedan conocerlo, puedan participar y sobre todo pueda ser un nodo más de interacción con la comunidad que trabaja en música y en todos los ámbitos de las artes. Así que les quiero agradecer muchísimo como siempre. Son muy bienvenidos a Visiones Sonoras 17. Ya los dos conocen Visiones Sonoras desde, yo creo que al mismo tiempo que yo prácticamente, así que es para mí, como siempre, un honor y les agradezco muchísimo que puedan acompañarnos. Al contrario, Rodrigo, mil gracias. Mil gracias, Rodrigo, al contrario. Y los dejo aquí entonces, es toda la plataforma suya en esta ocasión para que nos presenten el proyecto y como siempre invito a todos los que nos escuchen a acercarse y a presentarse en las actividades en vivo para poder preguntar y de todas maneras conocer el proyecto y entrar en contacto con Luis Jaime y con Ana para poder participar. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Pues nosotros muy contentos y agradecidos con el CEMAS por poder participar ahora de otra manera. Hemos estado relacionados con el CEMAS de muchas formas, por supuesto como compositores y de muchas otras formas en las diversas actividades de Visiones Sonora. Y ahora nos da mucho gusto en ese espacio en el cual hay mucha efervescencia de pensamiento, hay mucha gente joven, muchos artistas notables de distintas generaciones, pues poder aquí no solo presentar este proyecto de Sonus Literarum, sino también poder, digamos, darle este tono, esta atmósfera de CEMAS y Visiones Sonoras en el proceso de su nacimiento. Este proyecto se trata de una plataforma en línea muy abarcadora, muy ambiciosa, que surgió de encontrarnos con la necesidad de tener espacios de conversación y de reunión en torno a la música y en particular a la música mexicana de todas las épocas. Es muy frecuente ver que aparecen libros sobre la música y no vemos ninguna reseña en ningún lugar. Nos parece tristísimo y queremos remediarlo. Estrenos de obras que no generan el mínimo material de reflexión sobre ellas en un sentido de pensar lo que está ocurriendo sobre la música actual. Si uno quiere encontrar ciertos materiales fundamentales para la música, aunque parece que el Internet lo tiene todo, bueno, pues no en este territorio y queremos aportar para que lo tenga. Queremos tener un espacio que es realmente muchas cosas. Es una revista en línea, pero también es un espacio multimedia, es un espacio con recursos que nos permitirán tener una especie de red social especializada o relacionada con estos temas musicales. Es un diálogo entre la musicología y la filosofía.
es un acercamiento a los amantes de la música no especializados, es un espacio de documentación, es muchas cosas interesantes que nos parece que hacen falta a la música. El nombre Sonus Literarum viene de una muy interesante cita larga de comentar de ni más ni menos de San Agustín, un gran, entre otras cosas, un gran musicólogo, podríamos decir, forzando un poco la terminología. Y entonces San Agustín escribió este Sonus Literarum, que es el sonido de las letras, y que usamos el quiasmo también, las letras del sonido, todo lo que abarca todo lo que relaciona el sonido, la música, con la palabra, en los dos sentidos. Y entonces esto nos permite que haya un ámbito de reflexión escrita, de reflexión hablada, de videos, de imágenes, de textos, de partituras en torno a la música. Sonus Literarum, además, pues nos permite ligarnos a una enorme tradición de pensamiento sobre la música. Queríamos darle un sentido de universalidad, de digamos, no limitaciones de ningún tipo en torno a regiones geográficas, a estilos, sino queríamos darle un sentido de multiculturalidad, de multiplicidad, de libertad creativa, de innovación. Y entonces, bueno, el latín de San Agustín nos pareció una buena vía. Es una iniciativa que se surge como un proyecto independiente, no dependeremos de ninguna institución, aunque estaremos permanentemente buscando colaboración con las instituciones y queremos hacer redes que sirvan a las instituciones tanto como a nosotros. Esta palabra quizá es una palabra clave, la palabra red. Queremos crear redes, queremos crear una comunidad, queremos comunicar, interrelacionar a la comunidad musical de las distintas áreas de la composición, la interpretación, la musicología, la filosofía, la literatura, el cine, sin restricciones, digamos, tradicionalistas como separar el jazz de la música clásica o cosas de ese tipo por ese camino, las músicas tradicionales de México, por supuesto. Es un proyecto ambicioso, un proyecto que sin embargo está a tono con las posibilidades tecnológicas de hoy y nos ha parecido no solo que era necesario, sino que los tiempos lo hacen de algún modo inevitable y queremos dar los pasos intentando con las experiencias profesionales previas que tenemos hasta ahora, probar para que podamos estar en la posibilidad de crear esta iniciativa que funcione y que tengamos una comunidad de músicos, pues particularmente interesante, relevante, feliz, un espacio de crítica, de reflexión y de contacto con los grandes temas de la música. Bueno, ¿cómo imaginamos esta plataforma? Hay que decir que, bueno, Luis Jaime y yo somos compositores, pero tenemos especialidades distintas. Luis Jaime tiene una larguísima, muy importante carrera de investigador, ha escrito libros muy importantes. Además, ha sido rector del Conservatorio de las Rosas y actualmente director también de una escuela en donde la música es muy importante, o sea, y la pedagogía está muy cercana a él. Y por otra parte, mis intereses han ido hacia la música escénica, hacia la programación de festivales, hacia la producción de entrevistas, ya sea para radio, para la televisión. Entonces pensamos que esta plataforma podía
ser un buen espacio en donde juntar sus intereses, mis intereses y los intereses de una gran comunidad musical mexicana como tenemos la fortuna de tener. También pensamos que es a través de esta plataforma que podemos continuar con la larguísima tradición mexicana de las revistas musicales, que desafortunadamente hemos visto menguar a través de los años, revistas tan importantes como Heterofonía o como Pauta, que cada vez se hacen menos periódicas y que son dificilísimas de conseguir, o incluso la revista Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical, la Pila Cremus, de Julio Estrada, que es gratuita, está en línea y sin embargo hay muchísima gente que ni siquiera sabe que existe esta revista. Entonces, lo que nosotros quisiéramos también es que Sonus Literarum fuera también un puente para estas revistas, que la gente tenga acceso a estas diferentes revistas que están digitalizadas y que también podamos abrir un espacio para textos nuevos, textos escritos especialmente para nosotros. Hemos pensado en secciones que abarquen todo tipo de música, desde la música novohispana al siglo XIX, XX, XXI, la música y la imagen, la música y la escena, las fusiones, músicas tradicionales, estudios de género, filosofías de la música, pedagogía. Y es muy importante también para nosotros, y esa es mi deformación profesional también, pensar en hacer retratos de compositores, que podamos no solamente dialogar con ellos, sino que también exista la posibilidad de escuchar su música, incluso de ver los videos que se han hecho de sus obras escénicas, por ejemplo, ¿no? Entonces se convierte en mucho más que una revista, se convierte en un espacio en donde realmente uno puede encontrar todo lo que le puede interesar. Muy importante también para nosotros es que tengamos un espacio para niños y para jóvenes. Es otra de las cosas que ha sido fundamental para Luis Jaime y para mí en nuestros distintos ámbitos, que esta sea una revista de alguna manera también de formación, que puedan acercarse a la revista y que puedan descubrir cosas. Hay esfuerzos que se están haciendo por todos lados, pero están justamente como atomizados. Lo que nosotros quisiéramos es, naturalmente es una cosa que se hará con el tiempo, que podamos reunir todas estas energías que están atomizadas y que puedan concentrarse en un espacio como Sonus Literarum, en donde uno entre y de pronto sepa que hay una cosa maravillosa que se está haciendo para niños o para jóvenes en una editorial X y que puedan tener acceso a través de nosotros y entrar ahí. Queremos también que sea un espacio en donde la gente pueda realmente participar como quieran participar, ya sea compartiendo partituras, compartiendo música o compartiendo textos. Tenemos una pléyade que espero que vayan inmediatamente a descubrir quiénes son estos maravillosos investigadores, musicólogos que estarán colaborando con nosotros y que tendrán una columna, un blog, como se dice ahora, que estarán retroalimentando continuamente. De esta manera, Sonus Literarum será una revista no periódica, sino que estará continuamente en movimiento, de tal manera que cualquiera puede entrar diario y encontrará siempre cosas nuevas. Hoy es el día cero de este proyecto, junto con la transmisión de este video con la celebración de visiones sonoras. Se pondrá en línea simultáneamente la versión 0 de Sonus Literarum. A partir de este momento será posible ir a la dirección sonusliterarum.mx y encontrar de qué se trata para verlo
en tiempo real. Hoy empezamos y sabemos que la atmósfera de músicos, de compositores y compositoras, intérpretes, musicólogos relacionados con visiones sonoras nos darán un clima y una buena atmósfera para nacer. Quisiera agregar algunos detalles adicionales a los que ya mencionó Ana. Por ejemplo, tendremos todo tipo de documentos en la página. Textos, por supuesto, imágenes, grabaciones, videos y partituras. Y todas sus subdivisiones correspondientes. En el caso de textos, la idea es publicar, por supuesto, textos nuevos, textos que serán arbitrados en una de sus categorías, textos que habrá el comité científico de Sonus Literarum, con la idea de que la publicación en nuestras páginas tenga todo el valor curricular para CONACYT y para otras instancias académicas. Estos textos serán así, pero también tenemos una idea, digamos, antológica de los textos. Queremos recuperar textos fundamentales, textos de Robert Stevenson, por ejemplo, textos de Alba Herrera y Ogazón, textos del pasado, textos de autores contemporáneos que han sido publicados en otros lugares y que con los permisos correspondientes nos gustaría reunir para tener pues una red de vasos comunicantes entre los distintos temas. Por supuesto, tampoco estará fuera de nuestro proyecto el ámbito educativo. Queremos hacer a través de este proyecto proyectos de educación de distintos tipos que sería largo enumerar ahora, pero que tenemos un gran entusiasmo por llevar adelante. Ahí la música tiene todavía muchos territorios novedosos que descubrir en torno a la enseñanza en línea. Hay ahí muchos recursos que exploraremos y que además queremos hacer la invitación para colaboradores y colaboradores que estén interesadas en participar con nosotros de cualquier forma. Se trata de formar una comunidad y de sumar colaboraciones, participaciones de todo tipo. Así que en la página aparecen nuestros datos para localizarnos y proponernos cosas que esperamos con entusiasmo. Tenemos que será también una visión no centralista, no queremos centrarnos en un lugar tradicionalmente en México, la Ciudad de México, sino queremos atender lo que pasa en el resto del país. Estaremos relacionados con muchas de las universidades del interior del país para saber todo lo que está haciendo, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato o la Universidad de Veracruz, o lo que está haciendo en el sur Javier Álvarez con sus proyectos académicos, en Zacatecas, los colegas de allá. En fin, queremos saber lo que se está publicando, las obras que se están tocando, estrenando y demás, con la posibilidad de que sean muchos jóvenes quienes nos pongan al tanto de lo que está ocurriendo en sus ciudades, en sus comunidades. También tendremos una atención especial para los libros, por supuesto. Los libros en muchos sentidos, para reseñarlos, para dar cuenta de ellos, incluso trayendo a hacer reseñas, libros del pasado, libros que se publicaron hace algunos años, pero que no tuvieron el impacto, digamos, del conocimiento que se merecían. Queremos ponerlos en escena otra vez, comentarlos, discutirlos, y ya. Pero además, el proyecto tiene su propia línea editorial, así que estaremos también promoviendo la publicación de libros en distintos formatos, libros que sigan siendo una aportación importante al conocimiento de la música. Por fortuna,
en este momento hay una comunidad sumamente rica, no solo en la composición y en la interpretación, sino también en la reflexión sobre la música. No solo desde la musicología, sino desde otros ámbitos como la filosofía, la literatura, el cine, el jazz, en fin, la materia escrita y reflexiva, oral, que hay sobre la música es notable y queremos recuperarla aquí. De tal manera que, digamos, el resumen de este proyecto es como una especie de enciclopedia de la música mexicana viviente, una especie de, digamos, Wikipedia musical de lo mexicano. Dirán que por qué, si es un proyecto que tiene énfasis en lo mexicano, tiene un nombre en latín. Bueno, la idea es que hay un énfasis en lo mexicano, pero no una exclusividad de lo mexicano. Nos interesan los temas universales de la música, la teoría de la música, los temas, digamos, que no se consideren como naturalmente mexicanos. Nos interesa poder escribir de Beethoven o de Stravinsky, de celebrar versiones, discos, libros de otros temas que no son mexicanos también. De tal manera que de ahí el nombre más universal, aunque la prioridad sin duda estará en lo mexicano y en los descubrimientos de la música mexicana, tanto desde el pasado no hispano como de los estrenos y las nuevas interpretaciones de la música. Y justamente esto nos lleva a otro tema que nos interesa mucho, y es la formación de nuevos escritores que escriban reseñas y críticas musicales. Hemos visto también que la crítica musical era sumamente importante a principios del siglo XX y en la actualidad ha prácticamente desaparecido. Muchas veces a la gente le da miedo escribir sobre la música contemporánea porque se puede enemistar con los compositores o los intérpretes, en fin, hay una serie de posibles motivos, pero creo que también es un problema sobre todo de formación. Y como decía Luis Jaime, nosotros queremos que esto no sea centralista, queremos saber qué está pasando en otras partes de México y cómo lo vamos a saber, pues a través de gente que nos lo diga, gente que lo escriba, y sobre todo nos gustaría que fueran los jóvenes que se atrevan a hacerlo. Haremos un curso para ayudarlos a que aprendan a hacer reseñas, a hacer críticas y que se sientan con la libertad de acercarse a nosotros para que les ayudemos y que podamos publicar sus experiencias, sus impresiones sobre los estrenos que se hagan. Por otra parte, para nosotros es importante no solamente saber lo que los estrenos aquí en México, sino los estrenos de mexicanos en el extranjero. Entonces también necesitaremos la colaboración de todos nuestros colegas que compartan con nosotros cuando tengan conciertos en el extranjero para que nosotros podamos ir creando esta enciclopedia viviente. Es terrible pensar que están apareciendo libros maravillosos, discos maravillosos, hay estrenos increíbles en nuestro país que nosotros mismos que estamos en el medio no nos enteramos y mucho menos el público. Pero peor aún, no queda ningún registro para la historia y eso es terrible. Nosotros hemos contado con textos importantísimos que nos hablan de nuestro pasado musical y creo que es nuestra obligación también crearlos para los historiadores del futuro. Bueno, ¿a quién está dirigido Sonus Literarum? Está dirigido a los músicos, a los especialistas, a los melómanos, a los curiosos, a los niños, a los jóvenes, a los de la tercera edad. Yo pertenezco ya a la tercera edad, o sea que a todos, realmente. Y lo que es importante es que es un espacio abierto que abrimos y ponemos a la disposición de toda la comunidad musical para que participen y para que disfruten de este espacio musical que seguramente nos va a enriquecer muchísimo. Por una parte,
Por otra parte, también nos gustaría que se convirtiera en una especie de cartelera musical de todo el país. Ya los periódicos prácticamente no sacan carteleras de música y quisiéramos que de alguna manera eso también fuera una cartelera musical. Entonces, esta será la plataforma de la música mexicana para y por mexicanos. Quizá, y con la idea de cerrar nuestra participación, diría que en resumen se trata de un proyecto que busca crear comunidad, generar espacios de comunidad musical que nos ayuden a pensarnos, a interrelacionarnos, a registrar lo que hacemos, a conocer lo que hacemos entre nosotros, en fin, como se dice hoy, generar conversación en torno a los temas de la música. Luis Jaime, Sí. Ana, muchísimas gracias. Creo que para toda la comunidad del CEMAS de Visiones Sonoras y por supuesto muchísimo más allá, como bien lo explicaron ustedes, es una iniciativa sumamente relevante y sobre todo actualizada de lo que está pasando para poder conectar, como decía cada uno de ustedes, todas las ofertas, oportunidades, acciones, registro, difusión, en fin, creo que las plataformas evidentemente son hoy en día el presente y el futuro de estas actividades y una iniciativa así también, por lo menos en mi caso, pues aplaudirla por valiente, pero al final, como bien dijeron, depende de que todos los usuarios, todos los interesados nos involucremos, participemos, la compartamos. Entonces, hoy, como bien dijo Luis Jaime, es el día cero. Es un honor que el CEMAS y Visiones Sonoras haya sido el primer espacio, pero además a todos los que lo están viendo, pues pedirles su ayuda para que la conozcan, para que participen, para que haya retroalimentación, que siempre puede ser mejor la plataforma y las aproximaciones a la misma, contenidos, como bien dijeron, al no ser centralizada. Es muy difícil hoy en día ya pensar la descentralización en las plataformas es un concepto totalmente distinto del geográfico, pero aún así sucede porque es más una cuestión mental lo centralizado y ahí es donde hay que romperlo y también aplaudo mucho esa iniciativa. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Visiones Sonoras este año. Ana, Luis Jaime, queridos amigos y colaboradores del CEMAS y de Visiones por tantos años, así que aquí estaremos siguiendo el destino de esta nueva plataforma y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias y gracias por darnos este espacio, querido Rodrigo. Felicidades también por tu aguante. Muchas gracias, felicidades por este cumpleaños de Visiones Sonoras y gracias siempre por tu entusiasmo y tu colaboración con todos los proyectos y este no es la excepción. Gracias, Rodrigo. Gracias, que estén muy bien.